Acompáñame a maquillarme y mientras me maquillo te voy a contar una historia para que no te aburras. Es que aquí en Venezuela hay una tienda que tiene varias sucursales en muchas ciudades y no sé si puedo decir el nombre, pero tiene de logo una frutica que se come demasiado aquí en Venezuela. Pues resulta que yo trabajé ahí como por 3 meses creo y nosotros teníamos que verificar antes de que la tienda cerrara que todo estuviera en su lugar, ya que se dividía en varios espacios. Pues resulta que nosotros le preguntamos a nuestros jefes que porque cada vez que nosotros llegábamos temprano siempre encontrábamos juguetes o cosas como desarmadas en los puestos que no eran. Si nosotros antes de irnos dejábamos todo arreglado. A lo cual nosotros le preguntamos a nuestra jefa, porque eran mujeres, que porque cada vez que llegábamos todo estaba totalmente desordenado, porque ellos nos hacían ordenar todo cuando nos íbamos y se nos hacía demasiado extraño que todo esto estuviera pasando. En ese momento llegó la hora del almuerzo y ellas entraron y nos comenzaron a decir que no nos asustáramos, que si creíamos o no creíamos, bueno, allá nosotros. Resulta y acontece que ellas vienen y nos dicen que todo eso estaba pasando desde hace tiempo y que no era nada nuevo para ellas, porque ellas suponían o les habían dicho que es que ahí había duendes. Todos se lo tomaron como tipo humor, pero si te pones a pensar tiene sentido, porque ¿cómo explicas tú que muchas muñecas aparezcan en la parte de abajo o en otras zonas que no deberían estar y que en la parte de las muchachas, que se supone que son las cajeras, esté todo eso lleno de tierra? No tiene nada de sentido. Pues resulta y acontece que eso no fue todo lo que pasó. Después que pasaron los días y que la mayoría de los muchachos se lo tomaron como chiste, otros normal. Yo de verdad quedé con la duda porque yo sí creo en esas cositas, aunque parezca mentira. Resulta que después que pasaron los días totalmente, todo se complicó. Resulta que mientras los días iban pasando, cada vez que nosotros llegábamos todos los días en la mañana, por lo menos a mí me tocaba la zona de muebles, por así decirlo, donde hay mesas, sillas y cosas así de casa. Y cada vez que yo llegaba a mi sitio encontraba juguetes ahí que no deberían estar ahí. Entonces yo tenía que llevar eso a la juguetería y volver a acomodar, porque los condenados hacían desastre, simplemente hacían desastre. Y obviamente eso no es nada. Venía la época de diciembre y llegaron unos cargamentos nuevos en donde venían pues cosas de Navidad. Y en unas de esas también venían como unos duendecitos de peluche que eran para adornos y decoración, y todavía no se iban a sacar sino hasta que llegara la época entre noviembre y diciembre. Ahí sí van a comenzar a sacar. El duende de peluche comenzó a aparecer en muchas sesiones donde no tenía que estar. Primero porque no se había sacado hasta que llegara la época de Navidad y apenas estábamos en septiembre. Pero resulta que él comenzaba a aparecer en la parte donde están los muebles, los platos, los juguetes. A algunos se les hacía normal, a otros se les hacía muy extraño. A mí en particular me asustaba, porque cada vez que yo llegaba en la mañana veía ese duende en una silla en donde se suponía que el día anterior que yo me fui no estaba. Pero resulta que al día siguiente llegaba y me lo encontraba. ¿Coincidencia? No sé. ¿Nos estaban jugando una broma? Tampoco sé. Lo que comenzó también más a preocupar a las muchachas que trabajaban en la zona de caja es que cuando llegaban ya no era solamente tierra lo que conseguían, sino que también conseguían como marquitas de mano, como pies, y eran pies pequeños. Obviamente una mañana llegamos y los muchachos se sorprendieron mucho porque vieron unas marquitas de manos pequeñas, como que si se le hubieran llenado de polvo y las hubieran puesto en las mesitas donde, o sea, donde está la parte de las cajeras, obviamente. Y pues comenzamos como que ya, o sea, vamos a ignorar la cuestión. Cada vez que veíamos el peluche duende ese, lo que hacíamos era como que lo agarrábamos, lo apartábamos y simplemente ya tratábamos de olvidar el tema. La última vez que estuve ahí, lo que recuerdo fue que Burroughs and to Josos. y yo veo que las muchachas que están en la zona de juguetería, ellas van normal a donde les pertenece, donde tienen que estar, y yo veo que una de ellas se pone como que asombrada, y yo veo que comienzan a pasar los muchachos así como que de curioso. Yo como que ¿qué está pasando? ¿Qué están viendo? Yo veo que están llamando como que a la jefa, y yo bueno, estaba en la zona de muebles donde yo estaba, y obviamente como curiosa no voy a quedarme ahí, o sea, ¿qué pasó? ¿Quién se desmayó? Resulta que la impresión de ellos fue que cuando llegaron en esa mañana, habían unos juguetes, unos trencitos grandes que se arman, y
Cuando ellos llegaron esa mañana, que iban pues, a su labor de trabajo, se quedaron boquiabiertas porque cuando llegaron, ese tren, que es grande y se arma, estaba totalmente armado. Obviamente no tenía pila, creo que se le colocaba pila cuando no tenía pila, pero lo que les impresionó fue que estaba armado, o sea, estaba armado y jugaron con él. Entonces, nosotros obviamente nos quedamos como que, cónchale, no nos están asustando, o sea, en realidad sí hay duendes en esa zona. Y pues obviamente solamente los que trabajaron ahí, los que fueron mis compañeros, saben cómo es todo. Y de que sí hay, desde mi punto de vista, sí lo hay. Porque nada de lo que nos estaba pasando en ese momento fue como que casualidad. Sí hay duendes ahí. Ya no pude terminar como quería porque tenía que salir y me estaban apurando.